El Mundial de este año sin duda se presenta como una celebración global, un torneo que promete unir culturas, derribar fronteras y convertir al fútbol en un lenguaje común entre los pueblos. Sin embargo, detrás de los estadios repletos, las ceremonias espectaculares y los discursos sobre diversidad e inclusión, crece una pregunta incómoda: ¿quiénes quedarán fuera de la fiesta? Estados Unidos albergará la mayor parte de la Copa del Mundo en un momento marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias, el aumento de las redadas, la expansión de los centros de detención y una retórica política que con frecuencia presenta a los migrantes como una amenaza. Millones de personas que construyen, limpian, cocinan, transportan y sostienen en buena medida la economía estadounidense viven hoy bajo la sombra de una posible detención o deportación frente a una fuerte presencia de agentes federales del ICE. Previo al inicio de la mayor fiesta futbolística del mundo, la Casa Blanca impulsó medidas que han afectado tanto a árbitros, aficionados, influencers e incluso a selecciones nacionales calificadas dentro de este torneo. Tal es el caso de Irán, un país cuyos jugadores recibieron sus visas a días del debut futbolístico con integrantes sin autorización de ingreso y una reducción en el cupo de boletos destinado a sus aficionados. Un caso que sin duda llamó la atención mediática fue el del árbitro somalí Omar Artan, quien fue rechazado al llegar a Miami pese a contar con una visa vigente y acreditación de la FIFA, dejándolo fuera de la competencia. Mientras tanto, en varias ciudades crece la preocupación por posibles operativos del ICE. Sindicatos han exigido que no se realicen acciones migratorias en los estadios ni sus alrededores. Organizaciones también de derechos civiles alertan sobre posibles detenciones y grupos de apoyo a migrantes han comenzado a distribuir información legal y mecanismos de respuesta ante posibles redadas. Of course, it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Soccer has the ability to bring together families, to unite countries, and what we're seeing instead is that there is fear and chaos in our communities and for visitors and tourists. And so we warned that there would be arbitrary detentions, that there would be the possibility of individuals being denied entry into the US, racial profiling, and more. All of this is happening, all of this has happened, and will continue to happen. Omar Artan, an award-winning Somalian referee, was denied entry here at Miami International Airport. The last 72 hours have proven our worst fears. And I would send a message to anyone around the world, fans, players, coaches, referees. If you have yet to get on that plane and make that trip, even with a valid visa, don't do it. Don't come. En Estados Unidos crece al mismo tiempo un movimiento que ya advierte que millones de personas quedarán excluidas de esta celebración por temor a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. La campaña No ICE in the Cup surgió este mayo como una coalición de organizaciones comunitarias, sindicatos, defensores de derechos humanos y grupos religiosos que exigen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, no participe ni realice operativos en los estadios, zonas de aficionados, centros de transporte o bien en espacios vinculados a la Copa del Mundo. Sus impulsores sostienen que un torneo que se presenta como una fiesta no puede celebrarse en un ambiente hostil donde miles de familias migrantes viven con el temor de ser detenidas o deportadas. La campaña se ha extendido a varias ciudades sede, incluyendo Los Ángeles, Dallas, Atlanta, Seattle y Nueva York, donde organizaciones locales realizan ya talleres de información legal, redes de apoyo y acciones justamente de presión hacia la FIFA y autoridades locales. Eduardo Galeano decía que el fútbol es la única religión que no tiene ateos. Lo escribía con la ironía, la ternura y también la lucidez que caracterizaron toda su obra.
Pero detrás de la metáfora había una verdad profunda. El fútbol nunca ha sido solamente un juego. En una cancha caben las alegrías de un barrio, los sueños de una nación, las heridas de una comunidad, pero también las contradicciones de una época. El fútbol puede ser fiesta, pero también puede ser negocio. Puede ser identidad, pero también exclusión. Puede unir a los pueblos y al mismo tiempo exhibir las fracturas que los atraviesan. Para Galeano, el fútbol era un espejo donde la sociedad se observa a sí misma, incluso cuando no quiere hacerlo. Por eso no resulta extraño que las mismas tribunas, donde miles de personas celebran un gol, se conviertan a veces en escenarios de racismo. Los negros. En 1916, en el primer campeonato sudamericano, Uruguay goleó a Chile 4-0. Al día siguiente, la delegación chilena exigió la anulación del partido porque Uruguay alineó a 2 africanos. Eran los jugadores Isabelino Gradín y Juan Delgado, y Gradín había cometido 2 de los 4 goles. Bisnieto de esclavos, Gradín había nacido en Montevideo. La gente se levantaba de sus asientos cuando él se lanzaba a una velocidad pasmosa, dominando la pelota como quien camina, y sin detenerse esquivaba a los rivales y remataba la carrera. Tenía cara de pan de Dios, y era un tipo de esos que cuando se hacen los malos, nadie les cree. Juan Delgado, también bisnieto de esclavos, había nacido en Florida. Mucho se lucía Delgado bailando la escoba en los carnavales y la pelota en las canchas. Mientras jugaba, conversaba y les tomaba el pelo a los adversarios. «Descolgame ese racimo», decía, elevando la pelota, y lanzándola decía, «Tirate que hay arenita». Uruguay era, en aquel entonces, el único país del mundo que tenía jugadores negros en la selección nacional. Y tuvimos oportunidad de charlar con Alicia Alarcón Nava, quien nos comparte también una mirada reflexiva sobre el fútbol y cómo también se juega con palabras. Cuéntanos un poquito sobre esta justamente intersección, ¿no?, entre el fútbol y las letras, Alicia. Pues es interesante lo que acabas de decir. Es una intersección efectivamente entre el fútbol y las letras, porque durante mucho tiempo ha estado muy estigmatizada esta parte, ¿no?, de que los escritores y los intelectuales odiaban el fútbol. Tenemos el caso de algunos escritores, entre ellos Borges, que exactamente estaba el Mundial en Argentina en aquel 1978. Borges da una conferencia magistral, porque es lo que él hacía, pero ese mismo día que lo daba estaba jugando Argentina, ¿sí?, contra Hungría. Y bueno, era ¿por qué? Porque Borges odiaba, decía que era algo espantoso, ¿no? Entonces, yo creo que de los últimos años para acá ha habido así como algo muy... Perdón, y esto es porque el fútbol de alguna manera lo han considerado un acto popular y pues los intelectuales, los escritores, los artistas, pues son eso, ¿no? Gente culta que no tiene por qué entrar en estos campos de la cultura popular, ¿no? Pero de unos años, no te sé decir realmente cuántos, ha habido como un auge, ¿no? Y en este sentido yo creo que desde siempre el fútbol, pues aun cuando muchos escritores no lo decían, había otros que sí lo decían abiertamente, ¿no? El caso de Galeano, a mí me gusta, me encanta ese hombre, la manera tan sencilla de abordar estos pequeños relatos en su libro El fútbol de Sol y Sombra, que es el que mencionó precisamente. Sí. En el texto, ¿no? Ahí él tiene aproximadamente entre 30 y
30, 40 relatos que habla sobre cada uno de los puntos que junta el fútbol, ¿no? Habla desde el guardameta, la portería, el gol, todas estas cosas que pues van enriqueciendo el partido. Y lo hace de una manera muy, muy elegante, porque Galeano era un hombre de una pieza. Y habla también de personajes como Maradona, como Camus, como Pelé, que ellos tres, bueno, en el caso de Maradona y Pelé, fueron excelentes también, excelentes futbolistas. También habla de la palabra de Garrincha, que era un futbolista dos Santos, creo, de origen brasileño, y se llamaba Garrincha porque señala él que uno de los tantos hermanos que tuvo Garrincha le puso así porque era un ave fea e inútil. Si ustedes saben, Garrincha era un futbolista de clase pobre, verdaderamente de las favelas, y él tenía un problema de salud muy fuerte, tenía poliomielitis, entonces pues, nadie le prestaba atención como para pensar que fuera a ser famoso, ¿no? El caso de Camus es muy interesante porque Camus fue un filósofo muy importante, ganó el premio Nobel, no recuerdo si en 1959, y él fue de Argelia, también viene de una familia muy, muy, muy pobre, y la madre, él estaba viviendo en Argelia cuando entró desde niño a jugar fútbol. Vivía con la madre y la abuela, pero eran también sin dinero, y entonces decide ser el guardameta porque señalaba, de ahí lo dice Galeano, que era guardameta para no gastar sus zapatos, ¿no? Es algo que te enternece, que te llega al corazón, que dices, bueno, ¿cómo? Y Albert Camus lo que hace es posteriormente continuar jugando en la universidad, en el Racing Universitario de Argel, se va también a Francia, y por ahí de los años 40 le piden que escriba un ensayo sobre su vida, y él escribe este ensayo que titula lo que le debo al fútbol, ¿sí? Es un ensayo muy corto, ¿sí? Y ahí él menciona que todo se lo debe porque el fútbol de alguna manera es también un poco como la vida, ¿no? Dice, pronto aprendí que la pelota nunca viene de donde uno espera que venga, ¿no? Y eso es totalmente metafórico, y sabemos perfectamente cómo nos puede, es algo universal que a todos nos puede pasar, ¿no? Posteriormente publican ese ensayo un año antes exactamente de que él falleciera. Sí, él, como sabemos, murió en un accidente de la forma más absurda. Acababa de recibir el Nobel, me parece que en 1959, y él muere en un accidente en el 60. En el caso de Villoro, pues todo el mundo lo conocemos, ¿no? Es sensacional, ahora sí que es un ajonjolí de todos los mejores moles, ¿no? Lo escuchamos en todos lados. Es perfectamente ecuánime en toda su locución, en verdad parece locutor, ¿sí? Es un cronista de la vida, ¿no? Porque al momento de que él está narrando la historia de algún futbolista o narrando algo en particular, pues siempre le da un contexto, ¿no? Tiene un estilo del humor increíble y un sentido del humor increíble en todas las entrevistas, aunque muchas de ellas yo cuando ya las escucho, algunas cosas son muy, muy repetitivas. Él repite muchas veces lo que todo mundo queremos saber, y nos encanta seguir escuchando lo mismo porque lo hace de una manera deliciosa.
¿sí? Hay un cuento que me fascina de él, que se llama Yo soy Fontana Rosa. No sé si ustedes lo han leído, pero es sensacional, está lleno de humor, además es irónico, se burla de todo mundo, ¿no? Y eso ayuda a que de alguna manera nos acerquemos precisamente a esta parte del fútbol, ¿no? Esos tres yo los quise, porque de alguna forma son los que más conozco, ¿no? Pero hay muchísimos. Ahí está Fontana Rosa, que bueno, él ya murió y también escribió mucho sobre fútbol. Almudena Grandes también lo hizo, ¿sí? Es la única mujer que sé que lo ha hecho. Está también argentinos, hay algunos argentinos que han escrito sobre él, sobre el fútbol, Osvaldo Soriano, y uno que me llama mucho la atención, que se llama Eduardo Saccheri, porque yo conocí vi una película de Saccheri que se llama El secreto de sus ojos. Él y que ganó el Oscar a la mejor película extranjera por ahí de los 2008, ¿no? Y él escribe también un libro muy interesante que integra la mayoría de relatos, cuentos que tienen que ver con el fútbol. Con el inicio de la Copa Mundial de Fútbol, Guadalajara apunta a que el legado del torneo trascienda las canchas y se extienda a través de salas de exhibición, espacios públicos y encuentros cinematográficos, consolidándose así ante los visitantes internacionales como un destino donde el fútbol y el cine dialogan en la misma pantalla. En Jalisco, el cine es más que una expresión artística. Es un elemento que proyecta la esencia del estado más allá de sus fronteras. Sus paisajes, su arquitectura y sus tradiciones han cobrado vida en producciones cinematográficas y durante la Copa del Mundo, las y los turistas podrán ser testigos de esos escenarios que solo habían visto en pantalla. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Desde la época de oro del cine mexicano, películas como Ay, Jalisco, no te rajes capturaron la identidad nacional, donde los charros, las haciendas y la música se convirtieron en símbolos vivos de la cultura mexicana. Pero los reflectores no solo apuntaron al cine nacional. El internacional destaca con producciones como La Noche de la Iguana, Depredador, Kill Bill 2 y Pinocho, que encontraron en diversos paisajes de Jalisco el escenario ideal para sus rodajes. En 1986, y con el propósito de promover la industria nacional, un grupo de cineastas, entre los que destaca Jaime Humberto Hermosillo, en coordinación con la Universidad de Guadalajara, dieron vida a la muestra de cine mexicano, iniciativa que con el paso del tiempo se convirtió en el reconocido Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que tiene lugar en la emblemática Cineteca FIC, un espacio donde las y los amantes del cine se reúnen para disfrutar de funciones accesibles. Es así como el séptimo arte en Jalisco no solo cuenta historias, también invita a vivirlas. Rumbo al Mundial, se convierte en un atractivo turístico que complementa la emoción deportiva con una experiencia cultural profunda, haciendo que los visitantes no solo recuerden los goles, sino también los escenarios y relatos que dan vida a esta región. María Domínguez, TV Migrante. Con más de 100 museos a lo largo de la capital, la Ciudad de México se ha posicionado como la segunda ciudad con más museos en todo el mundo, solo por debajo de Londres, entre ellos el Castillo de Chapultepec y el Palacio de Bellas Artes, dos recintos culturales donde a lo largo de sus salas y exposiciones descubriremos más de la historia de México. Vamos a ver un poco de la historia de estos recintos. Este 2026, los ojos del mundo entero se fijarán en la Ciudad de México, pues por tercera ocasión será sede de la Copa del Mundo.
Con un trabajo de seguridad, infraestructura e inversión pública y privada, la capital se prepara para recibir a más de 5 millones de turistas durante la celebración del Mundial 2026. Considerada como una de las ciudades con una gran cultura, tradiciones y una enorme oferta turística, la Ciudad de México se ha posicionado como la segunda ciudad con más museos en todo el mundo, solo por debajo de Londres, pues a lo largo de sus calles y en cada rincón de la capital podrás encontrar 171 museos y 43 galerías, donde entre lienzos y colecciones históricas conocerás más de la historia de México. Pero sin duda uno de los sitios más visitados y con una enorme historia es el Castillo de Chapultepec, el único castillo real en América que además fungió como residencia virreinal, colegio militar y palacio imperial durante el gobierno de Maximiliano. Hoy en día, este sitio histórico construido sobre un volcán extinto alberga el Museo Nacional de Historia, un lugar que con más de 100.000 piezas históricas cuenta la historia de México desde la conquista hasta la Revolución. Ubicado en el bosque de Chapultepec, el parque urbano más grande de América, superando el tamaño del Central Park en Nueva York, el castillo cuenta con más de 50 salones como recámaras, salas de té y diversos gabinetes ocupados por Maximiliano y Carlota, emperadores del Segundo Imperio Mexicano. Otro de los recintos emblemáticos de la capital mexicana es el Palacio de Bellas Artes. Ubicado en el primer cuadro de la ciudad, este centro cultural alberga obras de artistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. La sala principal, que cuenta con un telón realizado por Casa Tiffany de Nueva York, cuenta con más de 1 millón de piezas de cristal opalescente para lograr las distintas tonalidades que presentan la vista nevada del Valle de México. Ha albergado a figuras icónicas de la ópera como Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Aunque se cree que en 1990 Juan Gabriel rompió la barrera que separaba al Palacio de Bellas Artes de la música popular mexicana, en 1976 se presentó Lola Beltrán, reconocida intérprete de música ranchera, y en 1978 Pedro Vargas, cantante de boleros y música ranchera. Con estos y más sitios emblemáticos, la capital mexicana te espera para demostrarte por qué somos sede de este Mundial 2026. Brian Amaya, TV Migrante. Más allá de los estigmas que durante años han marcado al barrio de Tepito, el Deportivo Maracaná se mantiene como uno de los espacios más representativos de esa zona. Entre entrenamientos, partidos y convivencia comunitaria, este recinto forma parte de la identidad de quienes han crecido alrededor de sus canchas. Vamos a ver. Nos encontramos en uno de los deportivos más emblemáticos del fútbol en la Ciudad de México, cuna de grandes estrellas del fútbol. Nos encontramos en el Deportivo Maracaná. 1, 2, 3, 4. Transformado desde 2013 con pasto sintético, drenaje, enrejado e iluminación, pasó de ser un terreno de tierra a un punto de encuentro para niñas, niños, familias y entrenadores que buscan mantener viva la pasión por el fútbol desde el corazón de Tepito. ¿Cómo llegué aquí? Por medio de que yo tenía en mi pensamiento, dije, quiero tener una escuela de niños para enseñarles lo que yo aprendí. Y entonces fue como empecé entrenando a niños ahí en la Avenida del Trabajo, donde hay una canchita, donde había un basurero. Y ahí empecé con unos niños, empecé a llegar a tener 30, 40 niños. Y todo era gratuito, nunca los cobramos. Estuvimos en el Palillo Martínez, después nos mandaron a segunda división en equipos como Chetumal, como Tabasco, como el Suo, como Ecatepec, como Yautepec. Después de eso, mi trayectoria fue llegar a primera división en el equipo de Querétaro, donde fue mi debut en el Estadio Azteca contra la América. En un barrio marcado muchas veces por la mirada externa, el Maracaná también ha sido escenario de visitas, partidos y encuentros que lo han colocado como un recinto reconocido dentro y fuera de Tepito. Ha venido Cuauhtémoc Blanco, apenas hubo un juego de leyendas, vinieron varios jugadores de la América, también han venido influencers, youtubers y diversas personas. Pero la historia del Maracaná no se entiende solo por sus visitas o sus remodelaciones. Para muchas familias, este deportivo es una herencia que pasa de generación en generación y un lugar donde los niños pueden entrenar, convivir y soñar con el fútbol profesional. Mi papá de hecho sí llegó a ir a Chicago, el equipo se llamaba el Verona,
es de los viejitos, entonces ellos se motivan con todo eso, ¿no? Y vieron que de aquí mis papás, pues de hecho la cancha era de pura tierra, no era ni siquiera pasto sintético como ahorita. Entonces yo creo que todo eso, el ver también a la familia, pues los motiva. Y los profesores también fueron profesionales, ellos jugaron en Cruz Azul. Entonces mis hijos por eso también se motivan porque saben que los maestros también fueron jugadores y pues realmente sí tienen el conocimiento de poderlos dar un entrenamiento. Aunque Tepito suele ser nombrado desde el estigma, quienes entrenan y compiten desde el Maracaná también han tenido que enfrentar ese prejuicio fuera de su cancha. Para las madres y los niños, representar al barrio no solo significa jugar, sino cargar con una identidad que muchas veces es juzgada antes de ser conocida. El Deportivo Maracaná, lejos de ser un lugar en donde se puede jugar y practicar el fútbol, también abre sus puertas a diferentes actividades culturales, entre ellos los famosísimos sonideros. También, alrededor del Maracaná, Tepito se reconoce por otras expresiones que forman parte de su identidad popular, como los sonideros, espacios donde la música, el baile y la convivencia refuerzan ese sentido de unión que muchas veces solo se entiende al caminar en el barrio, más allá del estigma que lo rodea. Y así, entre música, historia y deporte, el Deportivo Maracaná demuestra por qué es tan importante para la historia del fútbol mexicano. Hazel Ruiz, TV Migrante. Muchas gracias por acompañarnos en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales en @TV Migrante, en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego aquí en TV Migrante.